Representante, buenas noches. La próxima semana continúa el debate de control político en las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara sobre la situación de las EPS en el país. La próxima semana tendrá un capítulo especial que son las EPS indígenas. Para empezar, pues vamos a notar que las EPS indígenas terminan al final con la letra I, identificándolas pues como tal. Lo menciono porque la normatividad también lo establece de esta manera. En este mapa podemos observar la presencia de pueblos indígenas a nivel nacional. Como podemos ver, prácticamente están presentes en los 32 departamentos del país. También algo que se puede analizar acá, pues en la zona sur del país se encuentra concentrado gran parte de la población indígena. Y otro asunto que se puede observar es que presenta en los territorios, digámoslo así, periféricos o fronterizos, como pues se puede observar aquí. Las cifras de población indígena según el censo 2005, en ese año, en el 2005, pues habían 1.378.884 personas indígenas, lo que significaba el 3.3% de la población total del país. Esto, pues como te mencionaba ahorita, en los 32 departamentos donde, pues según datos del gobierno, se encuentra la población. Bueno, aquí podemos observar que ya para el censo 2018 tenemos un aumento en la población indígena del país, toda vez que tenemos ya un total de 1.905.617 personas, lo que equivale a un incremento, un crecimiento porcentual de 36.8%. Esto pues, esta cifra también significa que la participación de la población indígena en el total nacional es superior al 4.4%, un aumento de un punto porcentual frente a la participación en el censo anterior. Para más temas del censo 2018, identificó 115 pueblos indígenas nativos, 115 pueblos indígenas del territorio nacional, mientras que en el 2005 se identificaban solo 93. De 2005 habían 93 y en el del censo 2018 pasó a 115, aumentaron más los pueblos indígenas. Los 22 pueblos adicionales corresponden a nuevos reconocimientos étnicos o pueblos indígenas de zonas fronterizas. Por eso pues se ve el aumento. Acá algo interesante, que hay unos pueblos indígenas aislados, que son los Jurumi, Pase y Yuri, que dice según la fuente consultada, que fue Revista de Dinero, no fueron censados. Más sobre el censo del 2018, pues se ve que la población indígena también resultó ser más joven, el 60.4%, que equivale a 1.150.873 personas de la población indígena, está en el rango de 15 a 64 años. Luego le sigue el rango de 0 a 14 con 33.8%, y los más ancianos de 65 o más, el 5.8%, 110.311. Estas cifras las voy dando y me parecen interesantes porque pues esto también permite caracterizar o ver el perfil epidemiológico de la población indígena y pues mirar también las decisiones que se toman desde el Sistema General de Seguridad Social en salud, especificando pues que la población indígena es en su mayoría joven. Esto pues va también permitiendo observar qué decisiones, te digo, de política pública se pueden desarrollar, aunque también vamos a verlo más adelante, la población indígena pues tiene muchísima autonomía en cuanto al aseguramiento en salud. Cifras, los cuatro pueblos indígenas más numerosos del país son los Wayuu, los Zenú, los Nasa y los Pastos, que concentran el 58.1% de la población indígena. Los tres departamentos con más población indígena son La Guajira, Cauca y Nariño. Ahora vamos a observar un tema y un concepto muy importante que tú lo vas a escuchar mucho en todo lo que es la aplicación de políticas públicas o de acciones públicas hacia la población, que es el enfoque diferencial, que básicamente pues lo que podemos observar en el enfoque diferencial es que hay personas o colectivos
que tienen particularidades y necesidades específicas que requieren respuestas diferenciales. Entonces, la población indígena es una de estas personas o colectivos que requieren respuestas diferentes o acciones diferentes a la que se podría dar al resto de la población. Por eso se llama enfoque diferencial. Esto tú lo vas a escuchar mucho. Hay personas, hay enfoque diferencial étnico, para el caso que estamos tratando aquí indígenas, hay enfoque diferencial, por ejemplo, muchos lo hablan en el tema LGBT por razones de orientación sexual, pero también hay enfoque diferencial por razones de discapacidad, enfoque diferencial, por ejemplo, para las madres cabeza de familia. En general, pues, y concretando, pues, son respuestas diferenciales y específicas que quieren, pues, ciertos grupos poblacionales. Entonces, como te decía, el enfoque diferencial étnico es aquel que identifica y actúa sobre las necesidades diferenciales de atención y protección que deben tener las políticas públicas y el accionar del Estado. El enfoque diferencial étnico contempla tres grupos humanos: los pueblos indígenas, los afro y los rom. Esto lo tomé de la página de Prosperidad Social. La Constitución Política establece en los artículos 7, 8 y 70, reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación y dispone la obligatoriedad del Estado y las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Entonces, desde la misma Constitución podemos ver cómo tal vez hablar de un tema, de un poco del enfoque diferencial, porque la misma Constitución reconoce la diversidad étnica y cultural. Entonces, vamos a ver que para la prestación de servicios de salud a la población indígena, pues tiene que ser con enfoque diferencial. Así lo ha establecido pues toda la normalidad que regula el asunto. Entonces vamos a empezar ahora te voy a explicar eh, el marco normativo sobre el aseguramiento en salud para los pueblos indígenas. Entonces hay una ley, la 691, que permite la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Su artículo 5 dice que todos los miembros de los pueblos indígenas participarán como afiliados al régimen subsidiado, y esto es algo pues importante porque ellos a menos que tengan un contrato de trabajo, que sean servidores públicos o gocen de una pensión, pues van a estar en el contributivo. Si no tienen estas tres cosas, pues van a ser sí o sí del régimen subsidiado. Vemos que es como una de las formas de protección del Estado hacia ellos. Entonces, las tradicionales y legítimas autoridades de cada pueblo indígena elaborarán un censo y lo mantendrán actualizado para efectos del otorgamiento del subsidio. Entonces, toda la normativa que vamos a ver va a contemplar algo muy importante, que es la autonomía a los pueblos indígenas. En todo, como te menciono, todo el marco normativo, ellos son los que pasan lo que dice acá. Por ejemplo, ellos elaboran su propio censo y dicen, bueno, la gente que necesito que me afilien al sistema de salud es esta. Ellos van, como vamos a ver más adelante, a ellos se les gira el recurso del régimen subsidiado y ellos lo administran. Tienen muchísima autonomía en ese sentido. Más de la ley 691 de 2001, la escogencia de la administradora, o sea, cómo las comunidades indígenas pueden escoger su EPS. Entonces dice que cada comunidad indígena seleccionará la institución administradora de los recursos del sistema subsidiado. Ellos mismos son los que pues van a escoger. El decreto 330 de 2001, por el cual se expiden normas para la constitución y funcionamiento de entidades promotoras de salud conformadas por cabildos y autoridades tradicionales indígenas, dice en su artículo 1, dice que los cabildos y autoridades tradicionales indígenas podrán conformar entidades promotoras de salud, o sea, EPS con personería jurídica, patrimonio propio, esto es dinero propio, y autonomía administrativa, lo que mencionábamos ahorita. Obviamente, pues teniendo en cuenta ciertos requisitos que siguen ahí en los artículos de este decreto, el 330 de 2000. En otro artículo, el 8 del decreto 330, dice que las EPS indígenas atenderán las directrices y orientaciones que les impartan los cabildos y autoridades tradicionales indígenas. Entonces, como te mencionaba, ellos
la ley y la norma es muy respetuosa de la autonomía, de los saberes, de las tradiciones de los indígenas en cuanto al tema salud y también educación, inclusive justicia. Decreto 1953 de 2014. Este es interesante porque habla un poco del tema de ordenamiento territorial a propósito de que tú eres miembro de esa comisión. Entonces, este decreto crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas. En algunos análisis que leía mencionan que la normatividad en Colombia inclusive, o sea, todos conocemos que hoy en día hay 32 departamentos, pero con decretos como este y otros le dan autonomía inclusive territorial, jurídica, como te digo, en materia de salud y educación, a los territorios indígenas. Entonces hay analistas que inclusive hablan que Colombia no solamente tiene 32 territorios, departamentos, sino pues que también es importante contar los territorios indígenas que si bien están dentro de departamentos, tienen de alguna manera una autonomía bastante amplia en cuanto a la ejecución pues de sus formas y de su cosmovisión. Entonces este decreto se sacó, dice, hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución Política, digamos, mientras que el Congreso expide esa ley, el Gobierno Nacional estableció este decreto del 1053-2014. ¿Y qué dice el artículo 329 de la Constitución? Dice que la conformación de las entidades territoriales indígenas, mira cómo dice entidad territorial, recordemos que hoy en día una entidad territorial pues son los municipios, los departamentos, los distritos, pero aquí la Constitución misma está estableciendo que se conformarán entidades territoriales indígenas. Entonces, se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional con participación de los representantes de las comunidades indígenas previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Entonces, esto lo menciono y es importante porque la misma Constitución establece que se crearán entidades territoriales indígenas y la Comisión de Ordenamiento Territorial pues tendrá que dar su concepto frente a este tema. Lo que entiendo es que esta ley todavía no ha sido promulgada por el Congreso, por eso, vuelvo y te digo, el Gobierno Nacional hizo este decreto del 1953, que en el mismo título dice hasta que el Congreso expida la ley de que trata el artículo 329 de la Constitución. El decreto 1053 de 2014, en su artículo 1 habla sobre el objeto, pues dice crear un régimen especial, lo que estamos viendo ahorita, con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas respecto a la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas. Sistemas propios, ¿cuáles sistemas? Entonces, por ejemplo, educación, salud, agua potable, saneamiento básico. Entonces, este decreto, el 1953, es muy importante porque le da como crea ese régimen especial para los indígenas y les permite de alguna manera ejercer y poner el gozar, digámoslo así, de sus sistemas propios en educación, en salud. El decreto de 53 de 2014 también crea el CISPI, que el CISPI se define como el conjunto de políticas, normas, principios, recursos, instituciones y procedimientos que se sustentan a partir de una concepción de vida colectiva, de la sabiduría ancestral y de la cosmovisión de cada uno de los pueblos. Entonces dice que el CISPI se articula y coordina con el Sistema General de Seguridad Social con el fin de maximizar los logros en salud de los pueblos indígenas. Eso también lo creó el decreto 1953. Hay otro decreto, el 780 de 2016, que por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector salud y protección social, establece para las comunidades indígenas que lo que ya habíamos visto antes, que ellos serán los que van a identificar y elaborar los listados de los censales, de las personas que ellos tienen, y que cuando esto no pueda ocurrir, pues las autoridades tradicionales indígenas podrán aplicar la encuesta del CISBEN. Entonces, eso
por un lado. El decreto 780 también establece que, como ya vimos que los indígenas están en su sistema de salud, es del régimen subsidiado. Y en el régimen subsidiado hay un tema que se llama cuotas de recuperación. El decreto establece que los indígenas no pagarán esa cuota de recuperación. Entonces aquí pues ese tema es claro, subsidiado totalmente el sistema para ellos y ellos pues no pagan nada por el servicio que les preste el sistema. Este decreto también establece que las autoridades indígenas podrán conformar entidades promotoras de salud, ya lo habíamos visto. Y bueno, hay muchos asuntos que se repiten en varios decretos, pero pues te lo estoy mencionando para ese día de pronto hagan mención a todos estos decretos y leyes, te las pongo acá como para tener conocimiento general del asunto. Entonces, ellos, que los caballeros podrán conformar EPS y que la naturaleza de esas EPS que su naturaleza es la de ser una entidad promotora de salud que administra recursos del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. También el decreto 780 establece que como mínimo las EPS deberán acreditar un mínimo de 100.000 afiliados. Sin embargo, las EPS del régimen subsidiado indígena podrán operar con menos afiliados. Entonces aquí establece como los porcentajes y que establece cuando tienen menos de 100.000 afiliados. Esto lo establece el decreto 780 de 2016. Miramos otra vez más de nuevo, pues más facilidades y protección, digámoslo así, para los pueblos indígenas. El decreto 1848 de 2017 habla pues del tema del CISPI, por el la presente sección establece los requisitos de habilitación para las entidades promotoras de salud EPS indígenas aplicables durante el periodo de transición al sistema indígena de salud propia e intercultural. Este es el CISPI. Y las EPS indígenas en el país son estas, encontré estas, son dos, tres, son cinco. Pijao Salud se llama, AICE es una asociación indígena del Cauca, Dusacagui EPS, Mayamás, Anas Guayú. Estas fueron las que encontré en un documento de la Superintendencia Nacional de Salud, así se llaman. Y retos de atención en salud para los indígenas. Entonces, pues de lo que miré, pues el manejo directo de los recursos del sector salud por parte de los territorios indígenas implica nuevos retos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre ellos el fortalecimiento de sus capacidades técnico-administrativas. Esto pues es como manera de reflexión, porque como vimos, te acuerdas en el mapa principal, en el mapa del principio, pues los pueblos indígenas en su mayoría están sobre todo en los lugares fronterizos o en los lugares más alejados, y las capacidades técnico-administrativas para, para pues poder tener una buena articulación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud en esos lugares tan alejados donde por ejemplo a veces no habrá ni internet ni luz, pues eso es un reto grande para la atención en salud. Y también pues que se mejore las estrategias de control fiscal que garanticen una adecuada inversión de los recursos a los pueblos indígenas. Algo también, otro aspecto que vi es que pues en el papel existe toda una regulación para los pueblos indígenas en el tema salud, más de ahí a uno saber si absolutamente todos están recibiendo, por ejemplo, buenos controles de crecimiento de los niños, cuando las mujeres están embarazadas y en medio pues de que estén, por ejemplo, en la selva o en lugares muy alejados, si puedan tener una atención adecuada. Como te digo, en el papel y pues formalmente existe un aseguramiento en salud de la población indígena, más establecer y poder determinar si se está haciendo una atención oportuna, adecuada, seguimiento en salud, pues es un reto que el mismo Estado pues tiene que plantear y observar y decir si realmente lo está haciendo. Entonces acá hay 10 primeras causas de mortalidad general en la población indígena. Aquí a este lado está lo de la población indígena.
y aquí las causas de muerte de la población no indígena. Entonces, según esto, es que es un tema del Ministerio de Salud, dice que al 2013 no encontré una más actualizada, que son las enfermedades isquémicas del corazón, la principal causa de muerte de la población indígena. Luego sigue agresiones, homicidios, infecciones respiratorias agudas, enfermedades cerebrovasculares, síntomas, signos y afecciones mal definidas, en temas nutricionales, enfermedades crónicas de las vías respiratorias. Bueno, aquí están todos los porcentajes de las causas de muerte, de mortalidad en la población indígena. Aquí también pues hay causas de mortalidad en menores de 5 años en población indígena entre 2009 y 2013. Pues la principal causa son trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal, otras enfermedades bacterianas, otras formas de enfermedades del corazón. Y bueno, esto pues nos sirve como para mirar un poco cuál es el perfil epidemiológico y en salud y en carga de enfermedad que tienen las poblaciones indígenas, y este específicamente para los menores de 5